Catalina y de las de AUPA, no hay un diputado que se me resista. Soy Victoria Kent. He conseguido mejorar la vida de muchísimas personas en las cárceles. He conseguido llegar al Congreso. Soy una persona decidida. Tengo que conseguirlo. Esto no puede ocurrir tan pronto. Hay que convencerles como sea. Ay, Victoria, qué bien pasar aquí contigo unos días. Bueno, Carmencita, ya sabes que puedes venir siempre que quieras. Me encanta Madrid. Es tan grande, tiene tantas cosas que hacer. Y quién sabe si la próxima vez será para siempre. Bueno, es que has venido en buena época, la verdad. Me alegro de que te guste. Pero ya sabes que para que yo vuelva tiene que pasar algo. Y tienes que presentarme a tus compañeros diputados con esos trajes, esos sombreros. Son tan elegantes. Ay, Carmencita, ¿de verdad quieres hacer eso? ¿Tú estás segura? Mira que si te casas tienes que dedicarte a la familia, estar pendiente de tus hijos, cuidar la casa. ¿Ya quieres empezar a vivir así? ¿Pero por eso te empeñas en seguir soltera? ¿O no me estás ocultando algo? Mira, por favor, ni me lo menciones. Ni que no tuviese yo bastantes cosas con el Congreso ya. Bueno, entonces, ¿cuándo les conocemos? Tú tranquila. Mira, mañana si quieres, ven al Congreso después del discurso, que iremos al café a tomarnos algo. Y así pues te los puedo presentar. Pero mañana ya. Es que tengo que preparar el vestido. De verdad. Bueno, Carmencita, entonces estás segura de que te las arreglas en mí, ¿no? Yo tengo que ir ya a trabajar. Sí, primero iré a misa, luego iré a la compra, comer en casa y luego ya nos reunimos. Vale, estupendo. Luego por la noche tengo reunión con las del Liceum. Isabel, María, Zenobria y bueno, avísame de si vienes a dormir o no, ¿vale? Vale. Bueno, entonces lo dicho, nos vemos luego, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Padre, buenos días. Pero por Dios bendito, ¿quién era ella con la que hablabas? Es mi prima Victoria, padre. Haz caso del consejo de un viejo sabio y cuídate de dejarte influenciar por ese tipo de mujeronas. Lo siento, padre, es que es familia y además es la única posibilidad que tengo de convertirme en una mujer de bien. Por el pueblo no se ve a mucha gente y ella se codea con diputados de renombre. En ese caso que nuestro padre te acompañe, pero cuídate, no te dejes ver mucho con ella para que no te relacionen demasiado. Que Dios le oiga, padre. Venga, vamos para adentro, que está a punto de empezar la misa y la gente está a punto de llegar. ¿Sí? ¿Diga? ¿Cómo? No. Ya saben que no puedo dar mi visto bueno. No lo puedo permitir. Le entiendo, caballero. Pero el hecho de que estén en la cárcel no exime que sean personas. Recuérdelo. Mira, lo siento, no hay peros que me valgan. Diga que no pienso aceptar que ni una sola peseta del presupuesto de los programas educativos vaya a otro lado. No hay más que hablar. Un segundito. ¿Sí? Pase. ¿Se puede? Sí. Siéntate, que ya enseguida termino. Sí. Mira, transmita mi mensaje y diga que si hace falta, cuando vaya personalmente a la cárcel, me encargaré de demostrarles que se puede recortar de muchos otros sitios sin que afecte a los presos. Vale, hasta luego. Hágame saber cualquier novedad, ¿vale? Gracias. ¿Qué problema hay? ¿Vuelven a complicarse las cosas en las cárceles? Sí, se piensan que pueden cambiar las reformas y que yo lo pase por alto. Menos mal que conseguí implantar el sistema este de los buzones para los presos que pueden hacer quejas. Gracias a eso me he enterado que estaba suprimiendo el sistema de educación. Qué desvergonzados. Menos mal que estás tú al mando. ¿Sabes cómo te admiro? No me imagino cómo sería la situación en la cárcel antes de que actuases tú. Ni te lo imaginas, ni quieres imaginarlo, créeme. Esas personas vivían en condiciones inhumanas. Bueno, ¿ya tienes todo listo? Sí, no vamos a hacer esperar a nuestras invitadas. Me pongo el abrigo y nos vamos. Estupendo.
Exclusiva, quema de iglesias en Madrid. El Congreso se convierte en un patio de maruja. Buenos días, caballero. Muchas gracias, que tengan buen día y que viva la República. El Congreso se convierte en un patio de maruja. De verdad, van a aprender algún día. No son capaces de entender de que puede haber mujeres en el Parlamento representando a la sociedad española. Ya, sí tienes toda la razón, Victoria. Pero no dejes que la prensa te afecte. Vais a hacer historia. Ya, bueno. Oye, ¿has visto esto? A ver, un grupo de anarquistas quema una iglesia en Madrid. Vaya panda de salvajes. No se hacen así las cosas. De verdad, es que el anticlericalismo es algo muy serio. Así no se consigue nada, ¿eh? Ya, solo influencia más a la gente. Y sobre todo a las mujeres. En eso tienes razón. Bueno, oye, ¿qué tal está Ortega? Hace mucho que no le veo por el Congreso. Ah, sí, muy bien, muy bien. Bueno, está muy centrado en su última obra y sobre todo está un poco decepcionado con la línea política de la República. Ya, bueno, la verdad es que... Ay, sí, vamos. Si los curas y frailes supieran la paliza que les van a dar, saldrían todos gritando libertad, libertad, libertad. Si los reyes de España supieran la paliza que les van a dar, saldrían todos gritando. Así mejor. Bueno, señoritas, sé que esto no es una reunión de trabajo, pero ¿cómo lleváis los avances del liceo? Cierto, el otro día recibí un correo para una propuesta para una conferencia en enero. Muy bien. La verdad es que ya tenemos que empezar a preparar una conferencia de esta magnitud, porque sabéis que llevamos desde junio sin hacer nada. ¿Y de qué se trata? Pues he conseguido contactar con Edgar Neville. ¿Y a que no sabéis cómo se llama la conferencia? Sorpréndeme. Llamamiento a las madres. ¿Cuándo dejaréis en paz a vuestros hijos? Espera. ¿Y este título? Tranquila, presidenta. Sabía que te ibas a poner así, pero el título es solo ironía. Y además me mandaron una estructura de la conferencia y está bastante bien. Si quieres, cuando vengas al club te lo enseño. Vaya, vaya, parece que el Club de las Maritas, como les gusta llamarnos, va a volver a darle las narices a todos aquellos que se burlan de nosotras. Qué buen comienzo de año, chicas. Se avecinan nuevos cambios, compañeras. Hablando de cambios, ¿cómo lleva su señoría el discurso para mañana? Bueno, está ya redactado entero, pero prefiero esperar a mañana. Ya sabéis que cuento con muchos apoyos, pero Clara también. Que por cierto me han dicho que no podía venir. Tenía que quedarse en el Congreso para terminar unos asuntos o algo por el estilo. ¿Os imagináis? Todas las mujeres pudiendo votar, con la misma importancia que los hombres, como en tantos países de Europa y Estados Unidos. Bueno, sabes que comparto tu sueño, compañera, pero espero que sea mucho más adelante. Al menos si queremos seguir con la República. Pero, ¿y por qué no ahora? Sabes que respeto tu opinión, Victoria, pero no puedo compartirla. Soy feminista y como tal, creo que cualquier mujer que piense debe sentir la necesidad de formar parte de la obra total de la cultura humana. Y por eso es importante el voto femenino. Pero María, las mujeres son influenciables ahora mismo. Está la iglesia, están los maridos. ¿De verdad quieres arriesgarte? Exacto. ¿Sabes que 8 de cada 10 mujeres son analfabetas? Y por eso trabajamos tan duro, para mejorar el apoyo entre las mujeres y para mejorar la educación fuera de los colegios de monjas. Claro, es que si los padres no fuesen tan reacios a mandar a sus hijos a estudiar a Madrid... Bueno, compañeras, pase lo que pase, tenemos que mantener nuestra labor tal y como ha ido hasta ahora. Efectivamente, yo no dejé el Colegio Superior de Cádiz para quedarme con los brazos cruzados. Los tiempos que corren hay que mirar muy alto. Brindemos por ello, compañeras. Por el liceo. Por la República. ¡Salud y República! ¡Salud! Bueno, hasta la próxima, chicas. Último beso de amor. Arráncame la vida. Me los llevo yo.
Santísima Victoria! ¿Qué estás haciendo? Carmencita, tranquila, que no pasa nada. Pero yo que venía a buscar marido a Madrid para las 2. ¿Para las 2? No, perdona, Carmencita, tú estás muy equivocada. Verás cuando se entere tu madre y todo el mundo. Mira, te digo una cosa, ni mi madre ni todo el mundo tienen por qué Sí que te van a enterarse. enterar, sí que te van a enterar. ¿Y sabes qué te digo? Que eres una lesbiana. Mañana mismo me consigues un marido. Con el último beso de amor. Ya, gracias. Bueno, ¿estás preparada para enfrentarte a todos ellos? Nacimos preparadas. Estamos acostumbradas a ser casi las únicas mujeres en el Congreso. No tiene por qué ser un día especial. Pero lo será. Bueno, pase lo que pase, este va a ser un día histórico. Puede que tengas razón. Ya sabes que la bancada socialista votará a mi favor. Ya están bastante escindidos con este tema. Al final todo el mundo mira por sus propios intereses políticos. Mira a Gil Robles, por ejemplo. ¿Desde cuándo la derecha más monárquica y más reacia vota por los derechos sociales? Sobre todo por lo de las mujeres. Entiendo lo que dices, Victoria, pero no podemos impedir el voto a más de la mitad de la población. Tienen el mismo derecho que ellos. Tenemos el mismo derecho a votar. Lo siento, pero ya sabes que no puedo poner en riesgo el futuro de la República. No puedo dejarla en manos de los curas. Sabes que defiendo la República tanto como tú. Y sin embargo, podrías perjudicarla. Ya sabes el poder de convicción que tiene la Iglesia. No dejaré de referirme al estudio del señor Luzuriaga sobre la alfabetización en España y volveré a mencionarlo luego en el Congreso. Bueno, sea como sea, ha llegado el día. ¿Estás nerviosa? No. ¿Y tú? Tampoco. Creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles. Y es preciso que las personas que sienten el fervor republicano, el fervor democrático y liberal republicano nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto femenino. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? ¿Se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No. Tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? ¿Se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No.